Hola, compañeros y compañeras, buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos bien. Ya. Ah, Buenas noches a todos y a todas. Vamos a continuando viendo un video del Fondo Monetario Internacional, como hemos visto el otro día, pero esta es otra versión, ¿sí? Después de eso vamos a comentar un poco, y hoy día es nuestro último día de clases, ¿no? Y vamos a cerrar hoy día al final, ¿sí? Es- Voy a repetir, en la plataforma ya están todos los trabajos, el trabajo uno, trabajo 2, están los foros y también hoy día ya lo he subido el trabajo final que lo hemos confeccionado con ustedes, ¿sí? Entonces Ah, puede entrar a la plataforma y verlo, ¿sí? ¿Alguna palabra? el trabajo, sí, el trabajo final sigue figurando metodología de la Sí, investigación. ya, entren ahora, hace unos 20 minutos lo he cambiado, ¿sí? Verifiquen, Gracias. verifiquen por favor, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora otra versión del Fondo Monetario Internacional y termina eso, comenzamos con las clases, ¿sí? Como vimos en videos anteriores sobre las relaciones de China con América Latina o África, las grandes reservas de dólares que posee China están permitiendo que este país otorgue préstamos a países subdesarrollados o en vías de desarrollo, así como algunos países europeos que ven en las finanzas de la potencia asiática un método rápido y sencillo para dinamizar sus economías. Por otra parte, China es el mayor tenedor soberano de deuda pública estadounidense, con un total de 1,12 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. De esta manera, la estabilidad financiera de Estados Unidos está en manos de China, aunque estemos viendo una guerra comercial entre las dos naciones. En el mundo de las finanzas existe una broma que dice que si le debes $100,000 a una entidad financiera o a un prestamista, tienes un problema. Pero si le debes $100 millones es el prestamista el que está en problemas, y así, efectivamente podemos notar que lo que le pasa a una de estas potencias económicas repercutirá en la otra. En el 2011, un estudio señalaba que entre 2009 y 2010, dos bancos estatales chinos ofrecieron más dinero en préstamos a gobiernos y compañías en países de desarrollo que el propio Banco Mundial. Los dos bancos chinos no divulgan información detallada sobre los préstamos concedidos en el extranjero, y eso podría significar que la cantidad real prestada sea mayor, ya que algunos acuerdos sensibles se mantienen en secreto. Esto hace pensar en si China podría desbancar en términos de inversión al desarrollo a las conocidas instituciones de Bretton Woods, que fueron creadas con la intención de reconstruir el sistema económico internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial y el FMI, que cumplen ya 75 años. La historia sobre el acuerdo de Bretton Woods es muy interesante porque es cuando se crean las instituciones antes mencionadas y el dólar gana su estatus mundial. Esa historia te la cuento en los primeros capítulos de la serie El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, así que si eres nuevo por este canal te recomiendo verla. El enlace te lo dejo en la descripción. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a contar en qué consisten las instituciones de Bretton Woods, los préstamos de China, cómo es el mundo según Pekín, en qué consisten las recetas de organismos como el Banco Mundial y el FMI, y cómo millones de personas se han visto abocadas a tener una vida miserable, porque los gobiernos de sus países firmaron un pacto con el diablo, y cómo otros prosperan cuando llegan a acuerdos con el Gran Dragón. Recuerda que me puedes seguir en otras redes sociales, y si te gusta el video dale like, si no te gusta, ponle dislike. Empecemos. Capitalismo versus comunismo. Cuarta parte. ChatGPT gets 123 million visits a day, and most people still use it like a toy. Here is how to use it smart. Let's be real. Most people over 40 use ChatGPT like it's Google. Copy, paste, ask a basic question, move. Todos oímos hablar de las instituciones de Bretton Woods y las mencionamos con frecuencia, pero ¿qué son y qué hacen estas entidades? El Banco Mundial proporciona financiamiento, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los gobiernos, y también se centra en el fortalecimiento del sector privado de los países en desarrollo.
mientras el FMI hace el seguimiento de la economía mundial y la de los países miembros, concede préstamos a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos y presta ayuda práctica. En los años 1980 y 1990, las políticas defendidas por las instituciones Bretton Woods se inspiraron en principio en el llamado Consenso de Washington, que se centró ideológicamente en promover políticas económicas de libre mercado, como la desregulación, la privatización y la liberación del comercio, así como en el crecimiento económico ilimitado, pero se implementó en su mayoría mediante los programas de ajuste estructural, y sus impactos devastadores han sido duraderos y persisten hasta el día de hoy. El FMI ha desempeñado el papel de prestamista de último recurso para los países en desarrollo de América Latina, África y Asia durante décadas, pero sus préstamos de emergencia vienen con prescripciones estándar de política neoliberal de austeridad, lo que obliga a los gobiernos a recortar drásticamente el gasto social, aumentar las tasas de interés y aplicar impuestos adicionales. Creo que todos nuestros gobiernos han hecho uso de esa medicina con resultados no muy alentadores, pero últimamente las cosas están empezando a cambiar. Básicamente, un jugador impotente y sin recursos hasta hace unas décadas ha crecido y está comprometido en cambiar este sistema, este status quo. Los préstamos de China. En los últimos 15 años, China ha impulsado uno de los crecimientos en préstamos oficiales más impresionantes y de mayor alcance geográfico en tiempos de paz. Más de 100 países, en su mayoría de bajos ingresos, han tomado préstamos de China para financiar proyectos de infraestructuras, ampliar su capacidad productiva o para apoyar de forma general el gasto gubernamental. Esto ha sido posible en parte porque a varios de los países pobres y muy endeudados se les condonó parcial o totalmente su deuda, y esto creó un vacío en cuanto a préstamos oficiales. Nadie estaba dispuesto a prestar de nuevo y China fue quien llenó ese vacío. Por su parte, los gobernantes de los países en vías de desarrollo que reciben rápidamente las inversiones y préstamos están satisfechos porque pueden llevar a cabo obras electoralmente beneficiosas, sin condiciones políticas establecidas por el donante, una práctica común del FMI y el Banco Mundial. No son realmente los números lo más sorprendente, sino el hecho de la poca información que se tiene al respecto por parte de cualquier persona ajena al grupo de actores inmediatos formado por el gobierno chino y sus agencias de desarrollo y los países y las empresas estatales que reciben los préstamos. La información sobre las condiciones y los términos de dichos préstamos es escasa y en algunos casos casi inexistente. Si bien en el 2016 China se unió a las filas de los países que reportan al Banco de Pagos Internacionales, los préstamos de los bancos de desarrollo de China no se desglosan en los datos de esta entidad y tampoco aparecen en las bases de datos del Banco Mundial y de otros países. Estas deficiencias contables significan que las deudas externas de muchos países en desarrollo y mercados emergentes están subestimadas en diversos grados. En este momento, los datos disponibles muestran que en África el volumen de préstamos de China en el año 2017 se redujo a la mitad en comparación con el año anterior, lo cual podría significar una tendencia mundial a la baja en la cantidad de dinero que China está destinando a ayudas al desarrollo. Una explicación para esta aparente reducción en los préstamos es que el crecimiento económico de China se ha desacelerado, y es igualmente posible que las obligaciones de deuda externa de los prestatarios puedan haber alcanzado el punto en el cual han comenzado a surgir dificultades de reembolso, lo que dejaría a los bancos de desarrollo de China con una exposición considerable a préstamos soberanos riesgosos o morosos, y a los países que no han podido cumplir con sus pagos a entregar sus garantías, como ha sucedido recientemente con Sri Lanka, país que optó por arrendar durante 99 años un importante puerto a China cuando tuvo dificultades para pagar un préstamo. Para que lo entiendan mejor, queridos amigos, China ya tiene en Sri Lanka su canal de Panamá. China y la inversión extranjera. El enorme gasto exterior de China lo ha ayudado a desplazar a Estados Unidos y a Europa como la principal potencia financiera en gran parte del mundo en desarrollo, que es donde China tiene más influencia, en función de su participación en la inversión extranjera desde el 2005. Veamos algunos números. El 3% de la inversión extranjera en Estados Unidos, Francia, Chile, Japón y el Reino Unido
proviene de China, el 16% en Australia, Grecia tiene el 20%, Ecuador recibe el 57%, Venezuela el 12%, Perú el 15%, Argentina el 11%, y en algunos países africanos la inversión puede representar más del 85%. La inversión de capital chino creció casi 10 veces entre 2005 y 2013, lo que le ayudó a ganar nuevos aliados, ampliar el comercio, asegurar el petróleo junto a otros recursos naturales. China fue el mayor inversor en 5 de los 10 países más riesgosos del mundo. Y claro, todo lo anterior contrasta con lo que han hecho en el resto del mundo el FMI y el Banco Mundial. Veamos algunos ejemplos para que lo entiendas mejor. El Producto Interno Bruto de la Unión Soviética, según cálculos de 1989, era de 2,6 billones de dólares, siendo la tercera economía del mundo tras Estados Unidos y Japón. En 1991, mientras la URSS agonizaba y se cosía la perestroika en Moscú, el FMI aprovechó para meterse hasta la cocina del Kremlin. El trabajo del FMI en la Unión Soviética se concentró en política macroeconómica y programas financieros, comercio y pagos, política fiscal, monetaria y bancaria y estadísticas. Enviamos a nuestros mejores equipos a la URSS y este es el mejor regalo que podemos hacerle, dijeron entonces desde el seno del FMI. Y claro, los rusos no veían lo que se les venía encima. De esta manera, junto al Banco Mundial se dedicaron a apoyar la transición del ex bloque del Este a la economía capitalista. Esto se tradujo por las condiciones de los préstamos en la liquidación generalizada de las empresas públicas que se privatizaron en beneficio de una nueva clase de capitalistas. Sí, los oligarcas. En la URSS, en lugar de seguir una transición que mantuviera un rol para el Estado, como sí sucedió en China, se pasó de la economía planificada al neoliberalismo más duro con un coste humano enorme. La esperanza de vida descendió y sus niveles de bienestar y calidad de vida bajaron en picado. A la luz de estos datos, es difícil sostener que las propuestas neoliberales propuestas por el FMI en Rusia hayan sido exitosas, como no lo han sido en casi ningún país. Joseph Stiglitz, economista jefe del Banco Mundial desde 1997 al año 2000 y premio Nobel en el 2001 en ciencias económicas, muestra con claridad cómo la política del Banco Mundial en Rusia estaba muy alejada de la buena gobernanza que propugnaba en otros lados. En Rusia, el presidente Boris Yeltsin, provisto de poderes inmensamente superiores a sus homólogos de cualquier democracia occidental, fue incitado a promulgar reformas por decreto. El gobierno, sometido a una fuerte presión por parte de Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI para privatizar rápidamente, había cedido las empresas públicas por una miseria. Todo el mundo habla del IQ, pero si te dijera que hay algo aún más importante para el éxito hoy en día, se llama AQ, coeficiente de... Y así fue como la Unión Soviética, queridos amigos, se fue al carajo. Una muestra de todo esto lo pueden ver en la película El Señor de la Guerra, donde se muestra como ficción un dato bastante cercano a la realidad, exactamente cómo se robaban a manos llenas la industria de defensa. Pero sigamos con el tema de hoy. La privatización en Rusia constituyó un enorme pillaje en provecho de los oligarcas rusos que colocaron una parte de su fortuna en el oeste, con vistas a su blanqueo y a que estuvieran fuera del alcance de la ley. La surtida privatización de la apertura de los mercados de capitales no condujo a la creación de riquezas, sino al saqueo de los activos. Era perfectamente lógico. Un oligarca que acaba de tener éxito en la utilización de su influencia política para conseguir bienes públicos que valían miles de millones y por los que pagó una miseria, querrá naturalmente sacar su dinero del país, concluye Stiglitz. En resumen, el FMI manejó muy mal a Rusia y la destrozó. La población de ese gran país aún sufre las consecuencias donde muchos, aunque parezca increíble si es que no conoces estos datos, añoran la época de la URSS. Los rescates en América Latina. Pese a que hay muchos países donde el FMI hizo de las suyas, el que resume las nefastas condiciones del organismo es Argentina. Un caso muy reciente que debería estar en la cabeza de todos. Recordemos que con la crisis del 2001, este país entró en suspensión de pagos de su deuda externa, que ascendía a 144.000 millones de dólares. El resumen de todo lo anterior lo simboliza la huida del presidente Fernando de la Rúa en helicóptero de la Casa Rosada. Cristina Fernández de Kirchner puede caerte bien o mal, pero durante el gobierno de su esposo, Néstor Kirchner, concretamente en el 2006,
Argentina logró pagar al FMI los más de 9.800 millones de dólares que se le debía. Pero como algunos burros no aprenden y les encantan las condiciones que te pone el FMI, Argentina volvió a endeudarse una década después. Tras la crisis cambiaria del 2018, el préstamo que el FMI concedió al gobierno de Mauricio Macri fue de un monto muy elevado, el mayor dado a un país en la historia del FMI. Y el programa de ajustes exigido por el FMI para supuestamente estabilizar la economía argentina ha tenido como consecuencia subidas en los precios y aumento del desempleo, con el consiguiente descontento de la población, y el porcentaje de pobreza aumentó enormemente durante los 4 años del mandato de Macri, pasando de cerca del 27% al 40% de la población. La inflación superó el 50%, el peso se devaluó estrepitosamente y no parece que la situación vaya a mejorar en el corto plazo. El FMI reconoce, como lo hace casi siempre, que subestimó la magnitud de la crisis de Argentina e hizo un mal diagnóstico sobre el crecimiento futuro y la inflación. Vamos FMI, no se hagan los tontos. Ustedes saben que las recetas que ofrecen siempre fracasan, pero van repartiendo deuda y condiciones como quien ofrece caramelos en una fiesta para niños. La situación en Argentina no pinta bien, y es por eso que lo primero que hizo Alberto Fernández al llegar al poder fue impulsar y aprobar la Ley de Emergencia y Solidaridad Social para rescatar a la economía argentina. Ojalá y a esta nación le vaya mejor con su nuevo presidente. El reciente préstamo a México. Hace poco el FMI anunció que a petición del gobierno mexicano consideraba renovar la línea de crédito para contingencias, otorgado hace una década pero que este país nunca ha utilizado. A pesar de haber experimentado periodos de alta volatilidad en el pasado, México nunca ha hecho uso de estos recursos. Así las cosas, el Fondo Monetario Internacional renovó por 2 años más la llamada línea de crédito flexible, por 61.000 millones de dólares, que se espera aumente la confianza del mercado en un momento en que la economía del país enfrenta múltiples riesgos, incertidumbre comercial, un fuerte retroceso en el capital de los mercados emergentes y el aumento de las primas de riesgo plantean riesgos externos continuos para la economía mexicana, que además se ha visto afectada por la incertidumbre en los últimos 3 años debido a la amenaza de guerras comerciales con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la línea de crédito es vista como un estabilizador importante para sus mercados financieros. El FMI recomendó a México que reconsidere su posición de limitar la cooperación de las empresas privadas con la petrolera estatal Pemex, cuya deuda pesa mucho sobre las finanzas del gobierno. Pues sí amigos, las recomendaciones del FMI me ponen estos pelos de punta, y mucho más cuando se habla de países hermanos latinoamericanos, donde estas recetas, repito, en la mayoría de los casos, por no decir casi todos, no han funcionado. Y para no sentirnos tan deprimidos debido a que siempre nos quieren ver la cara de tontos, repasemos muy rápidamente los destrozos del FMI en países del así llamado primer mundo. La evidencia científica del fracaso del neoliberalismo aparece claramente también en el análisis del supuesto rescate de los países periféricos de la eurozona, despectivamente conocidos como PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia y España. En los 3 primeros países, los fondos del FMI y de la Unión Europea se transfirieron mediante fondos de ayuda y recuperación y se condicionó a los gobiernos a hacer reducciones draconianas de su gasto público, forzando reformas que siguen teniendo como objetivo reducir los salarios. En ninguno de estos 3 países tales políticas han conseguido lo que se deseaba. En realidad, los intereses de la deuda pública han continuado aumentando y el crecimiento económico apenas empieza a repuntar. La respuesta a esta situación por parte de la Unión Europea y del FMI es que los recortes no han sido suficientes y la bajada de salarios no ha tocado fondo. Como consecuencia de esta lectura del por qué tales políticas han fracasado, se exigen más de las mismas medidas y así se está yendo hacia un suicidio. Los que no perdieron fueron los de siempre, los bancos, y muy en especial los bancos de los países centrales de la Unión Europea, y muy en especial los bancos franceses y alemanes. Las ayudas a aquellos países, Grecia, Irlanda y Portugal, no fueron ayudas a la población, son fondos que se prestaron a sus gobiernos para que pudieran pagar a los bancos.
En el 2016, el FMI reconocía que sacrificó la economía griega al sostener durante demasiado tiempo una estrategia que no funcionaba usando proyecciones de crecimiento económico demasiado optimistas y sin tener en cuenta el verdadero impacto de los ajustes fiscales en el crecimiento y en la dinámica de la deuda. El informe interno asegura que fue injusto acusar a Grecia de los fallos del rescate. En resumen, el FMI reconoció por enésima vez que su receta de rescate para Grecia era veneno puro. Y en España, hace unos días, el expresidente Mariano Rajoy explicó que le tocó durísimo durante su periodo, pero dijo que se hizo lo que se debía hacer: subir impuestos, hacer recortes sociales, subir el IVA. Hola, hola, hola. Hola, se escucha. Ya. Hemos completado la anterior clase con esta otra versión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿no? Nos damos cuenta perfectamente que estas instituciones, con todas las recetas que han dado, no ha dado cierto, ¿sí? Ellos mismos reconocen, ¿no? Entonces, está bien difícil, digamos, entrar a esos préstamos, ¿sí? Te lo dan, pero después salir de eso está jodido, ¿sí? Entonces, esto hace un parangón, una analogía con lo que hemos hablado del laberinto de la modernidad, ¿sí? ¿No? Estamos entrando a un laberinto donde no es fácil salir. En el caso del trabajo final, esto es aplicable en la siguiente manera. Todos los candidatos de derecha hoy día han dicho que van a ir a prestarse del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? No, parece que no hay otra salida que prestarnos dinero, porque estamos en una crisis casi terminal, ¿no? Otros dicen que ya hemos entrado a esa crisis, ¿no? Entonces, no hay otra salida que prestarse, pero vemos que el Fondo Monetario Internacional nos va a prestar, pero pone condiciones, han de vivir, ¿no? Reducir, digamos, a los empleados públicos, reducir el gasto público, te da toda una receta para prestar. Pero en eso la población no resiste esas medidas, ¿sí? Y comienzan las huelgas, los bloqueos, paros, ¿no? Y eso quiere decir que el próximo gobierno que gane, sea de la derecha, Bolivia, va a vivir todos esos problemas, ¿sí? No vamos a tener, digamos, una paz tranquila, o sea, te prestan y salir de eso es difícil, no es de la noche a la mañana. Tampoco el Fondo Monetario Internacional, cuando solicitas préstamo, te lo da rápido. Generalmente te lo da después de un año, ¿no? Y te pide las garantías. ¿Qué vas a dar a cambio? Lo único que nos queda a nosotros es nuestro litio, ¿no? Eso no nos vamos a tener que entregar. Por el otro lado, ¿no? Si nos prestáramos, mucha gente va a estar sin trabajo, ¿sí? Vamos a seguir haciendo fila, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Entonces, a eso metafóricamente llamamos que estamos dentro de un laberinto que no sabemos cómo salir, ¿sí? Y en eso consiste el trabajo final que vale 50 puntos. Ustedes no tienen que describirme nada de lo que hoy día ya hemos visto hasta hoy día. No me cuenten eso, ya se sabe, ¿no? Díganme cuál es la propuesta de ustedes para poder salir de lo que ya estamos adentro, ¿sí? Estamos viviendo una crisis difícil. No hay gasolina, no hay alimentos, no hay dólares, a eso, ¿sí? Ahora, crear la salida, la propuesta de salida o la solución, si quieren, así ustedes sean creativos, bien, con optimismo, eso no es cuestión de un ratito,
una iluminación de nuestro cerebro, sino que eso hay que construirlo, trabajarlo, y eso va a tardar. Está bien, pero lo importante es trabajar, empezar a trabajar, ¿no? En una salida y no quedarnos en ese lamento de ese hueco que hemos caído. No estar lamentando, no estar buscando culpables, ¿sí? ¿Mm? Eso no resuelve el problema. Lo que hay que buscar es la solución, ¿sí? Y esa solución, ¿cómo se lo va a implementar? Poco a poco, ¿sí? Mucho de lo que han dicho es prestarse nomás, no queda otra, dice. ¿Qué otra salida ven? No hay, ¿no? Y por el otro lado también les comentaba que el otro candidato de la izquierda, ¿no? Que es presidente de la Cámara Alta de los Senadores, ¿no? Él no habla del Fondo Monetario Internacional, no habla de prestarse, porque así mismo él vaya, no le van a prestar, porque no es de la línea liberal, neoliberal, ¿no? Es de la línea socialista. Y él lo único que va a hacer es prestarse dinero de Rusia o de China, ¿no? Y también prestarte de Rusia y de China no es tan fácil. Ellos te piden garantías, no son tan estrictos como el FMI, pero tampoco te lo prestan así de fácil, ¿no? Es un poco más fácil prestarse. Lo más seguro es también que ese candidato que va a ir de la izquierda, ¿no? A prestarse y le van a querer dar, pero lo único que también va a poder hipotecar es el litio, no hay otra, ¿no? Entonces ahí te dan condiciones, te ponen condiciones, parece que no queda otra salida, ¿no? Pero él no lo dice en su programa, el candidato de la izquierda no dice. Él dice que va a acudir a la empresa de los empresarios bolivianos, dialogar con ellos para que ellos traigan sus dólares, ¿no? Y tratar de sobrevivir, porque si dice que va a hipotecar el litio, está cayendo en el mismo hueco que están los de la derecha, ¿sí? Los de la derecha están viendo el FMI para hipotecar el litio. Él caería en el mismo hueco, solo que no se prestaría de FMI ni del Banco Mundial, se prestaría de China o de Rusia, ¿no? Pero al final es hipotecar nuestro litio, ¿no? Entonces el trabajo final consiste en que ustedes me hagan una propuesta creativa, ¿no? De cómo podemos salir, ¿no? De este hueco de la crisis económica, social, política, ¿sí? Soluciones. Políticamente podemos hacer esto, económicamente podemos hacer esto, socialmente podemos hacer eso. Todo eso en 4 páginas, ¿sí? En 4 páginas me lo escriben parte por parte, bien sistematizado, bien organizado, por favor, ¿sí? Ustedes son ya doctorantes, tienen que tener calidad de sus ensayos, tienen que mostrar su calidad. Eso yo voy a evaluar. No estamos en pregrado, nada de eso, ¿no? Tiene que tener calidad del trabajo en cuanto a la creatividad que ustedes puedan proponer, ¿sí? Está bien que me haga un poquito de historia como referencia, pero no mucho. Más quiero ver el aporte, lo novedoso, lo creativo de ustedes propio. No me saquen esto de inteligencia artificial, yo ya conozco eso, ¿ya? Yo voy a ver eso y voy a ver que no han creado nada propio de ustedes, ¿no? Tienen que crearme algo idóneo, propio de ustedes. Nada de estar entrando a los programas de inteligencia artificial. Yo tengo un programa que detecta eso fácilmente, ¿no? Entonces, ya obremos como doctorantes con mucha ética y con mucha calidad. Eso les pido, por favor. Yo no quiero estar ahí viendo trabajos plagios sacados de inteligencia artificial, no eso. Eso no funciona con ustedes, no puede funcionar. Tienen que ir acostumbrándose a innovar. Esa es su tesis de maestría
de doctorado, ¿ya? Es bien fácil para nosotros detectar plagios. Fácil. Entonces comiencen a trabajar un poco, comiencen a trabajar su cabeza, su cerebro y proponer cosas propias de ustedes, aunque se equivoquen, ¿ya? Pero ya es un ejercicio que poco a poco van a ir perfeccionando. Nunca van a ser perfectos, ¿ya? Es bueno siempre equivocarse, pero notamos después nuestros errores y lo corregimos. ¿Alguna cosa hasta aquí que alguien tiene preguntas? Algo que no está claro, por favor, tienen la palabra antes de que entremos a la recta final, ¿no? De hoy día. Tienen la palabra, por favor. Hola, hola. Doctor Valentín, ¿está todo claro? Sí, Ya, se entiende, doctor. Muy bien. ya, ok, gracias. Está claro el trabajo, todo, ¿no? La plataforma, los foros. Ustedes me han dicho hasta el día 27 de julio el plazo, un domingo hasta la medianoche. Lo suben al trabajo, ¿sí? Son trabajos, discúlpenme, sencillitos, sencillos, ¿sí? Ustedes mismos han dicho cómo sea el trabajo. Pero eso sí, les pido su novedad de ustedes, nada más. Eso yo voy a calificar, ¿no? Cómo ustedes han querido preocuparse, ¿no? De nuestro problema propio que vivimos, económico, social, político. ¿Cómo resolverían ustedes? ¿Sí? Ok. No habiendo más palabras, entraremos a desarrollar esta parte como una propuesta nueva que lo estamos elaborando desde América Latina, es el vivir bien, ¿ya? Antecedentes del vivir bien, a ver. En Ecuador se lo llama buen vivir. En Ecuador, la nación originaria habla quechua. Ellos hablan quechua, ¿sí? Ellos ya han insertado en su constitución nueva el vivir bien, figura. ¿Ya? Han sido los primeros que lo han insertado el vivir bien en su constitución. Seguidamente lo ha hecho Bolivia, ¿ya? Como vivir bien. En Ecuador lo llaman el buen vivir, ¿sí? Aquí nosotros llamamos el bien vivir o suma cabaña. ¿Ya? Entonces, el próximo paso lo iba a dar Perú, ¿sí? Con ese presidente progresista que lo han bajado los de la derecha. Y eso ha quedado en suspenso. Chile también estaba en ese camino, pero no lo han aprobado en su referéndum, lo han rechazado. Ya había una propuesta de bien vivir, ¿no? Allá, hay un pueblo de originarios que han presentado al Parlamento, pero no han tenido apoyo, ¿no? Siendo el gobierno un gobierno progresista, le ha dado la espalda, ¿no? Ahora, esos son los antecedentes del buen vivir, ¿no? No, eso es en América Latina. En Europa hay el índice de felicidad, ¿no? En Bantú, en la India, han incursionado en ese camino y ellos llaman la filosofía de la felicidad, ¿no? Cómo una comunidad puede ser feliz, ¿sí? Y ellos ya están midiendo, ¿no? La felicidad, ¿no? Como calidad de vida. Entonces, hay inicios en el mundo de propuestas. Esto lo llamamos nosotros transmodernas,
¿Qué quiere decir transmodernas? Que perfora, que sale de la lógica del desarrollo moderno. O sea, patean el tablero y proponen otro tipo de desarrollo moderno, no moderno, sino otro tipo de desarrollo, ¿no? Con otra lógica, ¿sí? Con otra lógica. Es como patear el tablero. Ahora, eso no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. El capitalismo nunca te va a apostar, te va a aceptar eso. Siempre te va a hacer la vida imposible porque va contra sus intereses, ¿no? Ellos no aceptan eso. Nos tildan de locos, ¿no? De que eso no tiene sentido, ¿sí? Pero la propuesta ya ha nacido, ya está en camino, ¿no? Y hay que seguir perfeccionándolo, ¿no? Desde una posición científica demostrable, ¿no? Se lo está trabajando, ¿no? Y con personalidades notorias. Cuidado que confundan esto con el vivir bien del más. Nada que ver, ¿ya? No hay nada que ver con eso. Eso es un populismo barato, ¿ya? Que lo han manejado muy alegremente, se han adueñado ellos y no lo han profundizado más, lo han politizado, ¿sí? Esta propuesta que hoy día les voy a comentar no va en esa línea del más. Nada que ver con ellos, ¿ya? El buen vivir se lo ha trabajado desde más, mucho más antes que el más entra al poder. Ya venía estándose. Y este autor, Javier Medina, van a ver ustedes, ¿no? Ya lo ha venido trabajando desde hace 30 años atrás, ¿no? Junto con Simón Yampara. En Ecuador lo ha venido trabajando hace más o menos unos 40 años Alberto Acosta, ¿no? Un intelectual ecuatoriano que ha sido presidente de la Cámara Alta de Ecuador, ¿no? Él ha venido trabajándolo científicamente esta propuesta, ¿no? Entonces, esto es una cosa, una propuesta que rompe, ¿no? La lógica del desarrollo moderno. Propone otra economía, otro tipo de economía, ¿no? Un ejemplo claro, bien elaborado, ese es el libro que les he hablado, Hacia una economía para la vida, ¿no? De Francis Kelamer, donde él llega a desarrollar desde una vertiente marxista, replantea nuevamente lo que Marx había analizado, pero de acuerdo a nuestra época. Reformula, ¿no? Las relaciones de producción. Las fuerzas productivas no son iguales como Marx lo había leído en su tiempo. Francis Kelamer hoy día replantea todo eso, pero acorde a la época que estamos viviendo, donde ya no hay fuerza de trabajo en el sentido del proletario, ¿no? Antes, cuando Marx ha vivido, la clase revolucionaria por excelencia era el proletario. Hoy día ya no es el proletariado, sino hoy día la fuerza de trabajo lo ocupan no los proletarios en su mayoría, ¿no? Lo ocupa, digamos, según un autor, dice que es una multitud, ¿no? O sea, una multitud donde están no los proletarios, están no solo los proletarios, quiero decir, están los intelectuales, están las mujeres, o sea, cuestión de género, ¿no? Entran ya otros actores, ¿sí? Entonces el proletario de Marx queda un poco pasando la historia, ¿sí? Entra la inteligencia artificial, entra la robótica, ¿sí? En Europa todo se ha automatizado, ya no hay trabajadores, digamos, en sentido proletario, ¿no? Todo lo maneja la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, estamos entrando a otra época donde Francis Kelamer
analiza todo eso y se plantea las relaciones de producción, ¿no? ¿Cómo van a ser las relaciones de producción hoy día, ¿no? Los bienes materiales de producción, todo eso lo replantea nuevamente, pero en el sentido no del desarrollo moderno, sino en el sentido de hacia una vida, ¿no? Esta vida que tenga sentido, ¿sí? En ese sentido, que no sirvamos nosotros a la economía, sino que más bien la economía sea funcional al ser humano, ¿no? Entonces se invierten las cosas y estas propuestas ya han empezado a trabajarse seriamente, ¿no? Y tenemos que seguir trabajándola, profundizándola, porque si no lo trabajamos, no lo profundizamos, vamos a seguir viviendo en esta cuestión de la modernidad, donde siempre nos va a tener dominados. Esa es la intención del desarrollo moderno. Tenernos bajo su égide, ¿no? Prestarnos plata con sus condiciones, explotarnos, ¿no? Nuestros bienes materiales y dominarnos, ¿sí? De manera que no tengamos otra salida, como hoy día dicen los políticos derechosos, no hay otra salida. ¿Qué podemos hacer? Claro, ellos no son creativos de querer buscar otras salidas. Ellos están entrando a ser presidentes para poder canalizar estos préstamos y continuar robando. Eso es la verdad. Van a cobrar sus comisiones, ¿no? Ellos se van a enriquecer y nosotros, el pueblo, va a estar cada día más endeudado, jodido. Esa es la verdad. Pero nosotros no tenemos que mirar a estos politiqueros que no tienen esa capacidad creativa. Tiene que surgir de los intelectuales responsables estas propuestas, estos trabajos, ¿sí? Donde nadie te paga, nadie te reconoce. Es obvio que cuando hagas propuestas nuevas, te van a mirar hasta como loco, te van a mirar como reaccionario, ¿no? La prensa servil a las empresas grandes, ¿no? Que funciona bajo el dinero de los empresarios, de los oligarcas, te va a estigmatizar de que eres un revoltoso, ¿no? De que hablas sin sentido. Así es el sistema. El sistema ya está planificado, ¿ya? Para que el desarrollo moderno continúe. Todos los canales que ustedes ven en Bolivia, excepto unos dos, son realmente verdaderos periodistas creativos, críticos. Toditos los demás canales son serviles, ¿no? Ya sea al gobierno o a los empresarios. De eso viven. Y los mismos empresarios son dueños de estos grandes canales, ¿no? Ostentan. Entonces ellos ya están instruidos a informar al país, seleccionan la información que deben darles. Hoy día solamente tenemos la salvedad de la inteligencia artificial en el Internet, en los TikToks, ¿no? En algunos programas que podemos difundir, ¿no? Las ideas de pensamiento creativo. Si tú vas a un canal, Unitel, otros canales, no te dejan hablar. A no ser que pagues, ¿no? Por darte una hora de entrevista te cobra $1000, ¿no? Si tú tienes una novedad hoy día para publicar, tú vas al Plaza Murillo, quieres hablar, monte de micrófonos, cámaras, te van a enfocar y vas a hablar, ¿no? Todos los canales te van a enfocar, te van a preguntar, pero cuando creas que vas a ver eso en la noche, no va a salir, no lo van a pasar, ¿no? Porque ellos seleccionan. Ahora, si tú en la Plaza Murillo hablas bien y después les pagas, les dices, mira, toma, me lo vas a pasar, les das unos 2000 bolivianos a cada entrevistador, van a su canal y le dicen al director, aquí está, este me ha dado 2000 bolivianos,
te lo pasan en la noche, ¿sí? Pero si no les pagas, tampoco ellos te piden, pero ellos ya saben la hermenéutica, ¿no? Todos los candidatos hoy día, de derecha, de izquierda, ya saben ese know-how, ese modo de actuar. Entonces siempre pagan, ¿ya? No pagan a la vista, sino que ellos ya saben cómo pagar. Así funcionan los medios de comunicación en nuestro país. Hay también unos 2 canales que de verdad te dan la palabra y no te cobran. Eso, por ejemplo, uno de ellos es RTP, ¿sí? Que todavía puedes ir, te da el micrófono. Hay otro, Bolivia TV, ¿no? Un canal que tiene solamente alcance a nivel La Paz, que da. Pero toditos están bien funcionales, instrumentalizados por los empresarios o por el gobierno, ¿sí? Entonces empezaremos. Aquí dice pasos a una biosofía, ¿no? Quiere decir Sofía, amor, bio, vida, ¿no? Del vivir bien de Javier Medina Dávila. Es un intelectual que ya vive en Bolivia más o menos unos 40 años. Tiene muchos libros escritos y ha aportado mucho en el vivir bien. Aquí dice, explorarán la profunda filosofía del vivir bien desde la perspectiva de Javier Medina Dávila. Este viaje nos llevará por los senderos de la sabiduría andina y su relevancia contemporánea. Vamos a ver algunas características. Aquí, la introducción. El concepto del vivir bien, ¿ya? Paradigma ancestral andino que propone una existencia en armonía con los ciclos naturales, ¿no? Trasciende el bienestar material, o sea, trasciende el bienestar material, es decir, la economía, ¿no? Las cosas materiales, hacia el equilibrio cósmico, o sea, va, ¿no? Obedece esto al equilibrio cósmico, ¿no? Que todos debemos vivir en armonía con la naturaleza. Su enunciado de Javier Medina, él dice, tiene que haber una sabiduría integral. De eso hemos hablado hace 2 clases, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Crear un conocimiento integral que englobe, o el desarrollo tiene que englobar, un concepto de desarrollo tiene que ser integral, tiene que englobar lo social, lo político y lo económico, ¿no? Y esta tiene que reconectarse al ser humano con la vida. Integra dimensiones espirituales también, ecológicas y comunitarias olvidadas ya. La modernidad nos quiere hacer olvidar eso. O sea, la modernidad dice, esos son tiempos de chulpas, de momias, eso no conviene para nada, es obsoleto. No, pero muchos intelectuales de alta talla han visto que podemos retomar ese conocimiento comunitario de nuestros antepasados, porque eso tiene más sentido que la modernidad capitalista, que no sabe a dónde nos está llevando, ¿no? Con estas guerras, con este endeudamiento, no sabe. Todo es lirismo de que estamos yendo al desarrollo. No estamos yendo al desarrollo. Estamos yendo a otra cuestión que ellos nos quieren llevar a dominarnos, a saquearnos, ¿sí? E hipotecarnos, ¿no? Su enfoque es cualitativo, metodología que honra las experiencias vividas y narrativas personales, revela dimensiones invisibles para las métricas cuantitativas convencionales. O sea, en la cuestión de los saberes de nuestros ancestros, existen las métricas cuantitativas, pero no son las mismas que el PIB. Ellos medían de otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere rescatar esta nueva innovación del vivir bien.
Si alguien no entiende, quiere que le aclare o preguntar, por favor, intervenga y pide aclaración. ¿Ya? Viví bien como puente entre dos saberes, ¿no? ¿Sí? No hay un saber ancestral, sino hay muchos, ¿ya? La sabiduría ancestral, conocimientos transmitidos por generaciones de nuestros antepasados. Se da un diálogo intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Se da una conversación horizontal entre distintas visiones. Por ejemplo, podemos hablar de la visión de los mayas, ¿no? Podemos hablar desde la visión de los mapuches, ¿no? De los sioux, ¿sí? De la visión de los aymaras, los quechuas, ¿sí? De los mocetenes, los chiriguanos. Ellos tienen una visión y cuando dialogamos con esas otras culturas, ahí llamamos interculturalidad, ¿sí? Rescatamos todo lo que ellos habían aprendido de sus antepasados. Eso es lo que quiere rescatar el vivir bien, ¿ya? Ciencia contemporánea, aportes de la física cuántica y ecología. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ya? Cuando yo he escuchado lo que les voy a decir ahora, yo no creía, ¿ya? Muchos sabios de nuestros abuelos, nuestros pueblos, me decían así en Aymara: nosotros hablamos con la naturaleza. Yo decía, pero loco, ¿cómo vas a hablar con la naturaleza? Y justamente cuando yo estuve en Estados Unidos haciendo mi doctorado, vino una doctorante panameña, ¿no? Y yo estaba en su conferencia de ella. Y ella habló así. Dijo, el hombre maya, ¿sí? Maya, dialoga con la naturaleza, ¿ya? Y cuando terminó su charla, yo levanté la mano y le pregunté a la doctora, ¿cómo es que el hombre maya dialogaba con la naturaleza? Por favor. Y no me supo contestar directamente. Yo cuando volví a Bolivia, con esa interrogante yo comencé a ir a mi pueblo, a los lugares donde decían que el hombre aymara, quechua, dialoga con la naturaleza. Eso pregunté, ¿no? ¿Cómo es que ustedes dialogan con la naturaleza? ¿No? Y me miraban los amautas y se reían. ¿No sabes? Pues, no, quiero saber. Como en mi cabeza estaba, digamos, con esa razón, ¿ya? Con esa racionalidad moderna, yo no podía detectar cómo el hombre aymara quechua dialogaba con la naturaleza. ¿Ya? ¿Y cómo entra la física cuántica aquí? Muchos de ustedes me están diciendo, un papaco. Ya, yo les voy a dar ejemplos de cómo utiliza el hombre aymara, los amautas, quechuas, la física cuántica. Miren así, escuchen. No sé si ustedes, de sus abuelitas o abuelos, han escuchado hablar de llamar el ajayu, de llamar el alma, ¿no? Entonces, nuestros abuelitos, cuando vos de niño te enfermabas, y el médico no sabía cómo curarte, tu abuela decía, hay que llamarle a su espíritu, a su alma. Y agarraban tu gorrito, ¿no? Con un poco de alcohol y copal, ¿sí? En incienso lo prendían en fueguito y ponían tu sombrero, tu chompa, algo tuyo, sobre ese brasero donde estaba el incienso y el copal. Lo echaba un poquito de alcohol, ¿no? Y llamaba en el aire, afuera en el patio, ¿no? Con tu nombre, así. Vente, vente, tu nombre. Javier, vente, vente. ¿Dónde estás? Vente, vente.
y al día siguiente tú te sanabas automáticamente. Eso nuestros abuelos han practicado eso, ¿sí? Cuando te asustabas, alguna enfermedad que no era curable, algo, es por eso, decían, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Llamar a tu pequeña alma. En el mundo andino hay el alma chica y el alma grande. Cuando muere el alma grande es la muerte física. Y cuando muere pues, la alma pequeñita, ese es revivible y esa es una enfermedad que se puede curar, ¿no? Entonces, eso demuestra que nuestros antepasados ya manejaban estas energías de llamar el ajayu, dicen, ¿no? El alma, ¿no? Ahora, no hay una traducción exacta del ajayu. Yo lo estoy traduciendo como alma, ¿sí? Puede que no sea exacta esa traducción, ¿sí? Entonces, nuestros antepasados sabían manejar ya las energías, ¿no? Otra cosa que yo pesqué en Tiwanaku, hay una comunidad allá que se llama Quimsachata, ¿no? Eso en castellano quiere decir las tres petizas, ¿no? Las tres chatas. Y son 3 cerritos ahí, en una comunidad de Tiwanaku, unos 3 kilómetros más, ¿no? Pueblito, se llama Quimsachata. Ahí yo fui igual, pregunté, ¿no? ¿Cómo es que ustedes dialogan con la naturaleza? ¿No? Y la respuesta fue así, mira. Me dijeron, en esta comunidad nosotros no tenemos agua potable. Tenemos un pozo del que todos vamos a sacar agua. Y aparte de eso, tenemos agua de riego para nuestras chacras. Del pozo todos bebemos. En la mañana, el primero que va a sacar agua de ese pozo, dice lo siguiente, mira, escuchen. Así me dijeron. Mira antes de meter el balde al pozo, cómo está el pozo, dice, ¿no? Algunas veces el pozo está bien limpio, ¿ya? Nítido es agua. O algunas veces el pozo está medio blanco, ¿sí? Blanco, turbio, ¿no? Algunas veces en ese pozo encontramos un sapo o 2 sapos. Y también algunas veces vemos esos sapos que están copulando en el pozo, ¿sí? Todo eso ellos tienen una gramatología de cómo ven el pozo, el primero que va a ir al pozo a ver. Y de día, cuando están en su chacra ellos, haciendo el barbecho, haciendo la siembra, todo eso, ahí ellos en un momento de la merienda, comentan, dicen, ¿quién ha sido el primero que ha ido esta mañana? Yo he ido. ¿Y cómo estaba el pozo en la mañana, en ayunas, no? Y ese cuenta, estaba así, ¿no? Estaba limpio, nítido, lechoso, había sapos. Todo eso para ellos es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje. Metafóricamente yo puedo decir que por ahí es que la madre naturaleza les habla, ¿no? Y ellos, de esa comunidad, han creado ese lenguaje, esa forma de comunicarse con la madre naturaleza. Esa sería una forma de dialogar con la naturaleza. Ahora, eso no es homogéneo, no es universal en las comunidades, varía de comunidad a comunidad. Otros miran, digamos, si el zorro, ¿ya? Del cerro ha bajado, cómo ha bajado, cuánto, dónde ha bajado. Algunos bajan hasta el lago. Todo eso es un lenguaje con los pajaritos. Ven, todo eso observan y ellos han creado una forma, un lenguaje para comunicarse con la naturaleza. Ellos ya saben mediante ese lenguaje si va a haber sequía ese año, si va a haber mucha lluvia y de acuerdo a eso ellos siembran. Si la siembra se va a adelantar, se va a atrasar, todo eso miran las estrellas, miran las nubes. Las estrellas para ellos son buenos referentes, ¿no?
si va a haber helada, todo eso, ellos han creado un lenguaje, ¿sí? De esa manera ellos se comunican con la naturaleza, ¿no? Esto que yo les he dado, les he contado, son formas de comunicarse, ¿no? Que antes no solo los aymaras quechos han practicado, en el mundo entero, todas las culturas antiguas han tenido formas, ¿no? Que lo han hecho con la naturaleza. Solo que las otras culturas se han desprendido más rápido de la naturaleza y se han modernizado y se han olvidado del contacto con la naturaleza, ¿no? Y hoy día están destruyendo la naturaleza, se están olvidando. Creen que la madre naturaleza es infinita, es explotable, que hay que explotarla sin medir las consecuencias. Destruir los bosques, ¿no? Los ríos, contaminar los ríos, ¿no? Eso es una manera de comunicarse con la naturaleza. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Comentarios? ¿Críticas, por favor? ¿Algún aporte? Sí, adelante, hermano. Valentín, Adelante. buenas noches, Valentín, buenas noches, colegas. Andrés, ¿no? Exacto, Andrés Ya, Burgos. gracias. Andrés. En el libro de Juan José, es verdad, Juan José Bautista, habla sobre el Suma Camaña Exacto. en la sección de la dialéctica moderna del desarrollo desigual. Mm. Hay un párrafo que sí me gustaría un poquito leerlo, lo que Por dice. favor, por favor. Dice, la idea de Suma Camaña sería una mera quimera ancestral, bien bonita y romántica, que no solo serviría para ilustrar cuán buenos eran en el pasado nuestros pueblos, lo cual tal vez era válido para el pasado, pero no para el presente, que es plenamente moderno, por lo que esas ideas que bien pueden funcionar para conocer el pasado, no sirven en absoluto para el presente, con lo cual la tesis e hipótesis centrales de la modernidad quedarían plenamente confirmadas. Para la humanidad no habría otra forma de desarrollo humano que el de la modernidad de origen europeo occidental. El problema entonces es, pregunta, ¿cómo salir de esta encrucijada? Ahí Exacto. Bautista ya está dando una idea, ¿no? Ah, eso traduciéndole al lenguaje de Hinkelhammer, su tutor de doctorado de Juan José era Franz Hinkelhammer. Solo que dice, Juan José utiliza eso, cómo salir de esta encrucijada de la modernidad. Está diciendo cómo salir de este laberinto de la modernidad, ¿sí? El cual la modernidad nos metió. Entonces, ahí él va a ver más adelante, dice, una posibilidad, una alternativa sería retomar el camino del Sumacamaña, ¿sí? Desarrollarlo, ¿no? Pero la modernidad siempre la va a tergiversar, lo va a achicar, lo va a minimizar, lo va a satanizar, ¿no? Pero tampoco la modernidad nos ofrece otra alternativa, ¿no? De vivir bien, o sea, de una vida con calidad, sino que nos está llevando a las guerras, a los préstamos, a la destrucción. Nos está hipotecando, bien claro, Israel, Irán, ¿no? Ucrania, donde mueren millones, mueren niños, ¿no? Quedan mutilados en esa guerra. Eso no muestra la prensa funcional a la modernidad, a mucha hambruna. Entonces, tenemos que rescatar, pues, ejemplos de nuestros antepasados, ya sea africanos, hindús, mayas, todo eso, porque ellos han vivido tranquilos, han sabido vivir, no han tenido esas crisis de matanzas, como hoy día lo estamos teniendo. Eso quiero decir. Por favor, ¿alguna otra intervención?
Por Sí, favor, Valentín. Valentín, continuaré. Sí, por favor. Perdón, colega. Valentín da su propia versión de Ajayu. Bautista da una traducción. A ver, Dice, la palabra de origen aymara, Ajayu, se podría traducir por espíritu, pero también quiere decir fuerza en el sentido de voluntad. Pero esta idea de fuerza no alude solo a la fuerza interior, sino a la fuerza de los espíritus de los ancestros, los cerros, los ríos, las estrellas y la Pachamama que habitan en nosotros. La concepción andina del ser humano, sin este ajayu, la vida de los seres humanos carecería de sentido. Punto. Ahora yo voy aquí a mi observación. Cuando dice espíritus de los ancestros, cerros, ríos, estrellas, a la luz de la modernidad, ¿no es eso el famoso tótem? ¿No podemos salir del totemismo todavía? ya, sí. El ajayu es una fuerza, es una energía, eso no tengo duda. Yo hablo bien aymara, hablo, ¿no? Dice en aymara, ajayu pay haosamja, dice, llámale pues a su espíritu, dice. Su espíritu anda perdido, por eso está enfermo, dice, ¿no? Al asustarse algo, ha perdido su espíritu. Y hay que llamar a su espíritu, dice, ¿no? A su energía, para que vuelva al cuerpo físico, ¿no? Y ahí se sana esa persona, ¿sí? Entonces, yo he tenido un caso de un amigo, les comento, que tenía heridas en la cabeza, pero no eran heridas de golpe, nada, sino era una especie de una enfermedad, ¿no? Que no se sanaba, que él había ido al dermatólogo y les recetaba pomadas y él se ponía, pero sanaba momentáneamente nomás. Y él decía que les cosía mucho, ¿no? Y volvía a excitarse su cabeza, ¿no? Su cabello. Y cuando le había aconsejado una ancianita, una abuelita, no, eso es Katja, le he dicho. O sea, Katja también la traducción está difícil. Katja quiere decir que te pescó una energía mala. Katjaña quiere decir pescar, ¿no? Pero una energía mala te pescó, ¿no? Entonces le había dicho, anda donde una mauta y atire, él te va a curar. Y había ido y por 5 pesos le había curado. Por el dermatólogo le salía mucho más caro los medicamentos. Y desde ahí él se sanó. Y él me dijo, parece que yo sé dónde he adquirido esa enfermedad. Él había ido a sacar en un cerro donde nacía agua, unas algas, ¿sí? Y ahí parece que él se asustó, vio algo, y ahí se asustó y ahí adquirió esa enfermedad, ¿no? Pero hoy día hablar de eso en la ciencia moderna médica es pues hablar cosas absurdas, se te van a reír, ¿no? Ellos están formados con una racionalidad moderna y eso no cuadra en su lógica. No te creen aunque les demuestres, ¿sí? La ciencia moderna de la medicina está hecho pues a imagen y semejanza de cómo han estudiado ellos. Por lo tanto, siempre van a estar con esa racionalidad y va a ser difícil convencerlos desde la otra racionalidad, ¿sí? A ver, Daniel o Mariana, adelante, por favor. Gracias, Valentín. Buenas noches. Yo respecto de esto, sí, le entiendo. Hay muchas personas, sobre todo médicos, especialistas, ¿no? Que no van a compartir mucho la filosofía o la creencia, ¿no? Pero sin embargo, también hay línea dentro de lo que esto es la medicina, eh, en la que Hola, hola, Mariana, no te escuchamos. El ahora audio. me Ahora escucha, sí, ahora ya. sí. Le decía de que hay esta parte de lo que son enfermedades ya psicosomáticas,
ocasionadas ya no por un problema físico, ¿no? Sino ya es una cuestión mental, de estrés, y que mucho tiene que ver con el estilo de vida. Y la medicina, la ciencia no nos puede tratar o curar con fármacos, con tratamientos, sino es nuestro propio cambio, ¿no? Es volver a la naturaleza, es bajarle un poquito la intensidad, ¿no? Realmente atendernos a nosotros. Hola, hola. Mariana, se ha perdido el audio. Hola, doctor. A ver, Daniel, entra adelante. Daniel. Ok, buenas noches, Valentín. Buenas noches, colegas. Sí, yo solamente quería compartir con respecto a lo que usted indicaba de las anécdotas acerca de los aymaras. Yo en algún momento, por ejemplo, subí Charquini, quisiera subir Huayna Potosí, y lo que me llamó mucho la atención es eh, ese ritual, ¿no? Incluso gente del exterior no tiene problema, por más de que no compartan, respetan mucho, que piden permiso, ¿no? Antes de escalar. Y contrastando esa creencia, por ejemplo, con el alpinismo ya profesional, les sugiero esta película, Los 14 miles, está en Netflix, y básicamente ahí es un militar de élite que básicamente rompe un récord, ¿no? Mundial en menos de 15 días escala, ¿no? Las 8 montañas más altas, pero en una de ellas casi sufre un accidente, y la gente del lugar, si bien no tenían una costumbre tan arraigada como en los Andes, en nuestro país, pero sí respetan mucho, ¿no? Al cerro. Simplemente eso quería compartir, Valentín. Gracias. A ver, yo les voy a contar una cosa que me ha pasado a mí. Y el que quiera, sabe mi celular, me puede llamar otro día. Yo tenía próstata avanzada, sí, avanzada. Ya yo estoy asegurado en la OMSA, ¿no? Tengo seguro universitario, ¿no? Y me dice el urólogo allá, me saca ecografía, todo, y me dice, está avanzado. ¿Cuántas veces orines por noche? Yo le he dicho 3 veces. Sí, está hinchado, hermano. Hay que operarte, me dice. Entonces me dice así, mira, aquí te vamos a operar gratis, pero si quieres operarte con la última tecnología, que no lo tenemos aquí en la UMSA, yo tengo un amigo urólogo que lo tiene, me dice, puedes ir donde él, yo le voy a decir que te haga un precio, me dice. Él tiene el rayo Olmio, es decir, la última tecnología en cuanto a operación de próstata. ¿En qué consiste esto? No te cortan nada, ¿no? Solamente de encima de la próstata te ponen el rayo Olmio, no es el rayo verde ni el rayo azul. Esta es una tecnología última, ¿no? Que cuesta 25,000 bolivianos la operación. Aquí en La Paz él lo tiene, ¿sí? De la Universidad de la UMSA, más abajo en la Goitia, su consultorio. Este urólogo se llama Roberto Mantilla, por si acaso, ¿ya? Es el único que tiene en La Paz esta máquina, ¿ya? Y me dijo, mira, él te va a operar con ese rayo y no va a haber sangrado nada, ¿sí? Yo fui donde ese urólogo, ¿no? Y me dijo, sí, aquí lo hacemos, no hay corte, no hay nada, ¿no? Y usted va a estar sano, se va a cuidar 2 días nada más, no hace cosas pesadas, no maneje su auto, listo. Entonces, yo estaba decidido, él también me dijo, le voy a hacer un precio, ¿no? Y yo estaba, no me quedaba ya otra salida. Estaba como en el laberinto, ¿entiende? ¿Dónde salir? ¿Dónde ir? Entonces ahí yo tengo un amigo de Santa Cruz que él es médico, ¿no? Como adivino me llamó y yo le conté que yo estaba decidido a operar. Y él me dijo, no hagas eso. Hay cura para eso. Me dice, ¿cómo? Le digo, pero ya he ido, hermano, donde urólogos, ya he usado todos los fármacos. Claro, me cura momentáneamente, me desinflama, pero no me cura, le dije, ¿no? Entonces, no te preocupes, me dijo. Yo te voy a mandar por WhatsApp un video,
y te voy a explicar cómo lo vas a hacer, ¿no? Y miren, lo que yo tenía inflamado la próstata, hoy día lo tengo totalmente desinflamado. No me he operado, no uso ya esas drogas desinflamantes. Solamente con mi alimentación. Mi alimentación. Él me dijo, mira, esto vas a comer. Verduras, algunas verduras no vas a mezclar, las vas a comer separados con carne y arroz. Nunca mezcles tomate en ensaladas. Come tomate aparte, me dijo, pero hacerlo cocer el tomate, ya sea en olla o en un sartén tostado, ¿no? Entonces, simplemente yo he seguido eso como diciendo, a ver, haré la prueba con esto, por ahí funciona. Y funcionó. Yo me he hecho sacar, digamos, a ecografía y me dijo, ya está abajo, ya está desinflamado. Entonces, mire, esto no es ningún milagro, es cuestión de saber utilizar el alimento, ¿no? Ese dicho que dice que mi alimento sea mi medicina, ¿sí? Entonces, la cuestión es saber qué cosas comer, qué cosas no, ¿no? Porque hay alimentos que hay que comerlos dependiendo de tu enfermedad, ¿sí? Ahora también he tenido yo un pequeño defecto, que he enflaquecido, eso es verdad, ¿sí? Yo era un poquito gordo, ahora estoy más flaco, pero estoy bien, estoy lúcido, ¿no? Y me cuido de las comidas ahora. Eso es. Mire, me he ahorrado un dinero, eso sí. También me he ahorrado, digamos, una cirugía, todo eso. Y estoy tranquilo, solo que me cuido en comer mucho. Yo mismo, mi señora me lo prepara eso y me va bien. ¿Mm? Entonces, esto es un, digamos, un rescate para la naturaleza, por la naturaleza. Saber qué alimentos comer según la enfermedad que tienes. ¿Mm? Entonces, puedes evitar un poco conociendo, rescatando el conocimiento de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Ahora, la industria farmacéutica, obvio, esto lo va a tapar, lo va a esconder, ¿no? Porque no le conviene, porque ellos ganan millones de esto. Un urólogo no te va a avisar nunca que existen otras técnicas ancestrales, porque él vive de eso, ¿no? Entonces ellos se hacen los locos, aunque sepan, prefieren recetarte medicamentos, ¿no? Que la industria farmacéutica le dice a él, esto vas a recetar, a cambio te voy a dar tu comisión. Así trabajan los médicos. Esto ya no es ningún secreto. ¿Mm? Cada industria farmacéutica tiene en su función como instrumento a los médicos. De eso ganan. ¿Mm? ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, alguna crítica, por favor? Valentín, ¿ahora se me escucha? Correctamente. Adelante. Gracias. Justamente de eso le quería hablar, de que en la medicina, si bien hay médicos muy cerrados, sobre todo los especialistas, ¿no? Que ellos consideran que solamente sus prácticas y lo que ellos han estudiado y verificado científicamente funciona, también hay muchas enfermedades por el estilo de vida que estamos adquiriendo, que son enfermedades más que todo ya psicológicas, mentales, que terminan somatizando y lastimando obviamente físicamente. Y al final los médicos no pueden con esto porque aunque nos llenen de fármacos, o sea, no se elimina, solamente están apaleando la parte de arriba del iceberg y no pueden derribar las raíces. Entonces, volver justamente a la alimentación, volver a lo natural, volver, como usted ya lo mencionaba, a lo que son las recetas de la abuelita, de la bisabuelita, del tratamiento. Yo le doy, por ejemplo, un caso, cuando las mujeres tenemos niños, tenemos lo que es el golpe de leche.
y no existen fármacos, no existe nada para eso, ¿no? Es un dolor fuerte entre el pecho y la espalda, porque justamente el cuerpo humano comienza a producir la leche, pero todavía no sale y es un dolor súper fuerte. Y los ginecólogos no te ayudan. Y bueno, la mayoría suelen ser varones, ¿no? Y hasta cuando son mujeres, si es que todavía no han tenido hijos, no te pueden ayudar. Ahí es donde entra la receta de las personas más grandes, de los antiguos, que vienen y te dicen, no, calientas una cuchara de palo y pones la cuchara de palo tibiecita en la espalda o con una hoja de lechuga, por ejemplo, en el pecho y con eso va a pasar. Y uno diría, ¿qué va a hacer una hoja de lechuga? O sea, ¿qué va a hacer la cuchara de palo? Y realmente funciona, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no se tienen que dejar de lado. Yo personalmente soy ingeniero y apoyo el avance tecnológico, apoyo de que la tecnología tiene que llegar, pero para ayudar, no para perjudicar, no para que nos volvamos consumistas, ¿no? Sino para a todos esos sectores donde no podemos llegar más con los conocimientos que tenemos, con las técnicas, sí, la tecnología colabore. Los avances tecnológicos sí han salvado muchas vidas, pero también nos han vuelto farmacodependientes, ¿no? Como usted ya lo mencionaba, las industrias farmacéuticas debe ser el segundo mejor negocio en el mundo, ¿no? Entonces, para todo nos medicamos, cuando en realidad si volviéramos a lo que es la naturaleza, a tomarnos un día a la semana, 2 horas para respirar aire puro, para caminar, para desestresarnos, alimentarnos mejor, dejar de consumir la comida rápida que la verdad nos facilita el diario vivir, pero nos está generando otros problemas, ¿no? Entonces, priorizar un poquito realmente lo que nosotros estamos haciendo, el estilo de vida, es importante. Y nosotros estamos justamente con todo lo que es la modernidad, estamos en una carretera en la que todos apretamos el acelerador y competimos unos contra otros. Y lo que está pasando mientras estamos en esa carretera es la vida y nosotros no la aprovechamos, ¿no? Y justamente considero de que antes las personas sí vivían el día al día y sí valoraban lo que tenían, valoraban la naturaleza, valoraban lo que se les daba y no estábamos tan preocupados de lo que será mañana, sino para disfrutar hoy día, ¿no? Y considero de que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Mezclar un poquito y encontrar esa parte de la mezcla en la que podamos utilizar lo mejor de la modernidad con los conocimientos que ya tenemos, sobre todo en Bolivia, que somos un país con mucha cultura ancestral y con diferentes culturas en cada zona del país. Entonces, si realmente nosotros pudiéramos rescatar lo mejor de cada lado, no tendríamos por qué estar en este enredo en el que nos encontramos ahorita, justamente por estar persiguiendo lo que otros han hecho, ¿no? Ese era mi aporte. Gracias, gracias. A ver, una cosa les voy a decir. En Aymara, morir, la palabra morir, existe así, mire. Higuaña, morir, ¿no? Y la raíz del morir en Aymara, de Higuaña, es el bonito, Hiwaki, bonito, ¿no? Entonces he investigado si la muerte en Aymara está relacionada con bonito, ¿no? He ido a investigar. ¿Por qué dicen que morir es bonito, hermoso? Entonces he llegado a este mito, ¿no? ¿Ya? El mito del morir, así lo diremos, ¿ya? Me dicen los abuelitos, los amotas, que cuando alguien muere en el mundo andino, aymara, quechua, dice que su ajayu, que les he dicho, su energía, no sale de la tierra, se va a los cerros, a las montañas, y desde ahí nos cuidan ellos. Ellos ya se convierten en nuestros achachilas. Achachilas es el abuelito, la abuelita, ¿no?
Desde ahí ellos nos están vigilando y nos están protegiendo. Por eso dicen en la costumbre de los pueblos, dicen, llamaremos a nuestras chachilas. ¿Y dónde están sus chachilas? En los cerros, ¿no? Sus vacas están en los cerros. Por eso van a esos lugares elevados a ofrecer sus mesas, ¿no? A hacer sus ritos, ¿no? Donde están ahí sus ancestros, sus energías están ahí, ¿no? Entonces yo he visto que la muerte occidental, la muerte bíblica, es fatal. Muchos dicen que el morir es una pena, o sea, cuando alguien muere ya decimos qué pena, mis sentidos pésames, ¿no? Lo lamento mucho, era buena persona, todo, ¿no? Y decimos dentro de nosotros, si esa era buena persona, va a ir al paraíso, ¿no? Y si era malo, va a ir al infierno. O sea, el castigo bíblico, ¿no? De acuerdo a lo que has obrado aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, lo ligamos en la creencia, en el mito occidental. La muerte está ligado a lo bueno y a lo malo. En cambio, en el mundo andino no está ligado a lo bueno o lo malo. Está ligado a que tú cuando mueres, ¿no? Te mueres bonito, alegre, ¿no? Y tú te vas a los cerros, tu energía se va a los cerros, ¿no? Eso quiere decir que a los cerros, que estás volviendo a la naturaleza, ¿sí? Que tú te incorporas nuevamente a la naturaleza y de los lugares elevados de la naturaleza, tú vas a cuidar a tu comunidad, a tus semejantes, pero te has incorporado con tu energía a la naturaleza. Vean cómo es esta otra lógica, ¿no? Es distinta a la modernidad, muy distinta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que explorar, investigar, ¿no? Y eso puede llevarnos, ¿no? A otro tipo de saberes, de conocimiento, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la energía? Donde están en los lugares altos, la energía fluye, ¿no? Ahí ellos van, ofrecen sus rituales, pidiendo a los abuelitos, a las abuelitas que moran allá, ¿no? Armonía, que les proteja, que no haya granizo, que la siembra sea buena. Para eso van a ofrecer esas ofrendas, ¿no? Ahora, eso evidente, se ha tergiversado, se ha sincretizado, ha habido fusiones de horizontes. Van a ver hoy día yatiris que utilizan el crucifijo, ¿no? Hasta rezan en sus rituales, he visto incorporar en su rezo Ave Marías, ¿no? Santa Marías, la cruz, la campanita, que totalmente son occidentales. Entonces hay un sincretismo, ¿no? Es verdad, ¿no? Entonces nada es puro tampoco, ¿no? Entonces vean hoy día cuando hacen una mesita para agradecer a la Pachamama que lo hacemos en agosto, ya casi nada es natural, son papeles a colores, ya no hay incienso, sino ya ponen un copal artificial, ¿no? Y meten otras cosas más occidentales ahí, ¿sí? Y ahí vemos que ya no se mantiene la tradición, digamos, lo que era más pegado a la naturaleza, sino entran elementos también artificiales, ¿no? Eso es parte del sincretismo, ¿sí? Ya, aquí vemos cómo podemos recuperar, ¿no? Metodología es el cómo, el camino, ¿no? Para rescatar esto en la aplicación real, ¿no? Podemos hacer entrevistas con sabios amaotas andinos sobre la convivencia en la ritualidad, o sea, investigar, ¿no? Observación participante, inmersión en ceremonias, tenemos que participar, cómo hacen ellos sus ritos, ver, ¿no? Con ellos meternos en sus actividades y ver cómo lo hacen, ¿no? Aparte de escribir, participar.
¿no? Eh, Hay que ver también cómo ellos interpretan sus ritos una vez que lo hacen, ¿no? Y ahí vamos a encontrar los saberes de ellos y vamos a poder analizarlos, ¿sí? Ya, pasos hacia el vivir bien, ¿no? Uno, bueno, descolonización mental, obvio. Tenemos que salir de la lógica occidental, ¿sí? ¿No? Liberarse de los paradigmas dominantes impuestos, recuperar formas propias de pensar y sentir la realidad. Revalorización de lo ancestral, reconocer la vigencia del conocimiento indígena, incorporarlo como buena fuente legítima de sabiduría. Prácticas cotidianas, cultivar rituales diarios de conexión, implementar principios del bien vivir en la vida contemporánea. Ahora, el bien vivir tiene varias características. Lo hemos visto la otra vez, ¿no? Como hacia la vida, hacia el buen vivir, hacia la alternidad de una vida sana, tiene la característica de solidaridad, ¿no? En base a la economía del trueque, ¿no? Tiene la característica de la complementariedad, o sea, el vivir bien no niega la modernidad, no va contra la modernidad. Hay que rescatar esos conocimientos de la modernidad y complementarnos con ellas, no contradecir. Por eso tienes esa calidad de complementariedad, de inclusión, ¿sí? No es excluyente, ¿sí? Solo que tiene que saber qué cosas rescatar, qué cosas no, no todo de la modernidad, porque también la modernidad tiene partes negativas como partes rescatables. Y eso tenemos que saber recuperarlo, no negar en todo la modernidad, ¿sí? Desafíos que vienen, ¿no? Y oportunidades. Tensión, ¿no? Modernidad y tradición, evidente. La modernidad no es inclusiva, no es complementaria. Lo va a negar a la tradición. Lo va a decir que el pasado es obsoleto, que no sirve, que es ortodoxo, ¿sí? Que nada aporta. Siempre la modernidad va a decir, lo mío es lo mejor. En cambio, el vivir bien no se mueve en vivir mejor, sino se mueve en vivir bien todos. ¿Quién vive mejor? Solo una persona puede ser mejor que los demás. Pero en la comunidad no hay mejor en el sentido de individualismo. Siempre todos quieren caminar en comunidad. Denme un minutito, por favor, enseguida vuelvo.
Ahora sí, disculpen. En el mundo comunitario, aymara, quechua, maya, no existe el mejor. ¿Ya? En este sentido, si tú hablas en el mundo, en ese lenguaje de los comunitarios, yo soy el mejor, caíste. ¿Ya? No hay el individualismo de que yo soy. El yo, en esta lógica, en esta racionalidad, es segunda persona. La primera persona es el nosotros. En aymara se dice jiwasa, nosotros. Y la segunda persona es el yo. Y el yo siempre depende de la comunidad. Es subsumido por la comunidad. En la comunidad nadie puede querer resaltar diciendo yo soy el mejor. No, eso no hay. Todos, toditos, ¿no? En comunidad son buenos. En cambio, en Occidente se destaca individualmente uno. O sea, ese individual es el más admirado. Por ejemplo, Donald Trump, qué sé yo, ese es el mejor. O el más ricacho, ¿no? Elon Musk, ese es el mejor. Esa lógica funciona en Occidente. En cambio, en la lógica de la comunidad no hay el mejor. Todos marchan en comunidad, ¿sí? Por eso el jiwasa es la primera persona, el nosotros. Y la segunda persona viene a ser el yo, ¿no? Esa lógica es distinta, ¿no? A eso llamamos nosotros en filosofía, digamos, filosofía transmoderna, ¿no? La otra lógica, la alteridad, ¿sí? ¿Mm? Ya. Entonces hay una tensión entre la modernidad y lo tradicional, ¿no? El avance tecnológico desplaza saberes locales, ¿sí? Los desecha, ¿no? La globalización homogeneiza expresiones culturales diversas. No quiere que haya la diversidad. La modernidad odia lo diverso. Quiere homogeneizar. ¿Cómo? Tiene que haber en el mundo, según la modernidad, una sola religión. Mejor si es la cristiana. Ellos dicen así. Tiene que saber una sola moneda. Mejor si es el dólar, ¿no? Así, todo quieren homogeneizar de acuerdo a sus intereses. En cambio, el mundo transmoderno, comunitario, recupera la diversidad, la riqueza cultural, y la modernidad lo odia, porque no le permite dominar, ¿sí? Ellos quieren tener todo homogéneo, plano, ¿ya? Está en Deleuze, esto pueden ver, 1000 mesetas, Deleuze y Guattari, Deleuze y Guattari, en 1000 mesetas, que para el capitalismo el espacio es homogéneo, liso, ¿no? Vivir bien urbano, ¿no? La adaptación de principios ancestrales a contextos citadinos, comunidades urbanas, recuperar prácticas tradicionales. Eso. No tenemos que decir que en las comunidades rurales nomás se va a practicar eso. No, en lo urbano tenemos que comenzar a usar los principios ancestrales, rescatar los saberes de nuestros abuelos, paralelamente complementar con los saberes modernos, saber qué cosa rescatar, complementar ambos. ¿Ya? Potencial transformador. La biosofía ofrece alternativas a la crisis civilizatoria actual. Ahí está, ofrece, ¿no? Propone regeneración de vínculos socioecológicos rotos, ¿ya? Hemos roto con la naturaleza. ¿Mm? Conclusiones y reflexiones, ¿ya? Finales. Aportes de Medina, ¿no? ¿Qué hace Medina? Sistematiza
es como la pionera de la filosofía andina, ¿no? Puente entre mundos aparentemente irreconciliables, ¿no? La modernidad con la comunidad ancestral parecerían irreconciliables, pero él crea puentes para que se complementen. Él habla del desarrollo integral. La biosofía promueve equilibrio en todas las dimensiones humanas, ofrece alternativas al desarrollo convencional, a la moderna. Invitación al camino. El vivir bien no es una teoría, sino una práctica. Cada persona puede incorporar principios transformadores, ¿sí? Entonces, hemos llegado con esto del vivir bien como la otra propuesta también, como lo hace Francis Kellemer con su libro, ¿no? Hace una economía para la vida. Esto lo hace, digamos, en Centroamérica. Nosotros desde aquí, desde los Andes, proponemos el vivir bien, junto con Ecuador, Bolivia, ¿sí? Y esto hay que seguir desarrollándolo como la otra, ¿no? Como el otro desarrollo, como la otra lógica, ¿sí? Es un poco difícil de entender o de aceptar, pero al final es otra alternativa que ofrecemos desde aquí, desde los Andes, y lo estamos construyendo. Podemos tener defectos, podemos tener errores, pero vamos a corregir, vamos a ir construyendo. A cambio de esto no tenemos nada de qué ganar, ¿sí? Lo hacemos por nuestra propia voluntad, queriendo salir de esta modernidad, proponer algo, no criticar, también proponer. Esa es nuestra filosofía, compañeros y compañeras. Yo creo que hemos llegado hasta aquí. Por favor, si alguien quiere decir algo, complementar, escuchamos. No habiendo ninguna otra cosa más, solo repetirles una vez más que todos los trabajos, foros, están ya en la plataforma. El plazo es hasta el 27 de julio, domingo, medianoche, 27 de julio. Súbanmelo todos los trabajos. El que tenga algún problema personal, tiene mi número de WhatsApp, por favor, llámeme, ¿ya? Mi número es el 77 59 99 24. Mi nombre es Valentín Mamani. Yo estoy atento a escucharles. En la medida de mis posibilidades de poder ayudar, con todo gusto lo voy a hacer, ¿ya? Yo soy un amigo de ustedes y ustedes también son mis amigos, pero también trabajaremos, investigaremos. Este último trabajo que les he dado es para que ustedes investiguen. Tienen que crear, innovar. No me copien lo que ya está escrito. No me saquen de la inteligencia artificial nada. Pega, no. Tienen que pensar un poquito ustedes. Comiencen a pensar. Eso les va a ayudar harto en su tesis, ¿ya? Porque si no, van a estar en describir, en copiar teorías que ya existen. Lo van a pasar mal. Lo van a pasar mal y van a comenzar ustedes a odiar, a tener envidia, egoísmo. No es bueno eso. Ser creativos es bueno. Proponer cosas nuevas, construir, no solo criticar, ¿sí? No habiendo ninguna otra palabra, ha sido para mí un gran placer haberles conocido. Aunque este mundo es pequeño, nos vamos a ver, este mundo es chico. En otro módulo, ¿no? Nos vamos a ver en el doctorado, tal vez en su tesis de maestría como tribunal, con todo gusto. Cuenten conmigo, pero también ayúdenme ustedes con la sugerencia que yo les he hecho, que sean innovadores creativos, ¿sí? Muchas gracias por todo
y hasta pronto. ¿Ok? Gracias, Valentín. Muy agradecido por las sesiones. Muchas A gracias. ustedes. A Gracias. ustedes. Muchas gracias. Cualquier cosa, llámenme a mi teléfono, por favor, en las tardes, desde las 6 de la tarde. Yo estoy a sus órdenes, ¿ya? Un placer haber compartido. Que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho.